Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua en América Latina, se honra en recibir a la doctora Rufina Pearson en sus programas académicos. Especialista en psicopedagogía, problemas de aprendizaje y evaluación bilingüe, cuenta con una amplia trayectoria en investigación, diagnóstico e intervención en dificultades lectoras en niños y adolescentes. Es licenciada y doctora en psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina, con una tesis enfocada en bilingüismo y dislexia. Además, posee un Master of Arts in Special Education por la University of British Columbia, Canadá. Su labor se ha centrado en la evaluación e intervención de trastornos del aprendizaje, así como en el desarrollo de habilidades lectoras y cognitivas. Actualmente, coordina el grupo GEL Aprendizaje y ha desarrollado herramientas como el YELMAT-K y el Kit de Entrenamiento en Conciencia Fonológica. Ha formado parte del equipo de investigación de la doctora Linda Siegel en la University of British Columbia y es autora de los libros Dislexia, una forma diferente de leer y Una forma diferente de leer, publicados por PAI2. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y su trayectoria garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. Buenas tardes a todas. Acá es tarde ya, no sé qué hora, ahí están más para el almuerzo, ¿no? Yo estoy en Argentina y voy a presentar entonces. No sé si estás grabando, ya estás grabando, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, la presentación en realidad va a ser sobre cómo enseñar en un aula heterogénea con las diversas problemáticas, más que focalizado a dos en particular. Entonces, un poco la propuesta tenía que ver con por qué y cómo adaptar la enseñanza en un aula de mínimo 30 alumnos, que es lo que en general nos encontramos. Em, a ver, vamos a mutear a Leonardo, vos si podés mutear a las que están con el micrófono abierto. Alejandra está con... Ahí va. Bien, gracias. Bien, entonces, partiendo un poquito de esta realidad que nos encontramos en las aulas, nos encontramos con un aula heterogénea donde vamos a tener tanto condiciones complejas o con barreras más biológicas, como puede ser aquellos casos donde hay un niño integrado con una maestra al lado que tiene una condición como más compleja. Nos vamos a encontrar con niños con problemáticas específicas del aprendizaje que tienen dificultad en algo en particular, o también, y esto a veces pasa más desapercibido, nos vamos a encontrar con niños que tienen áreas de talento, ¿sí? Y que a veces no se adapta tampoco la enseñanza para ellos y no aprenden porque lo que se está dando no está al nivel de lo que ellos necesitan aprender, digamos, porque es de un nivel más bajo. También nos vamos a encontrar con niños que tienen condiciones que tienen que ver con su edad, como puede ser la adolescencia, y eso nos genera cierta disrupción a veces en el aula, o bueno, o condiciones no identificadas, pero chicos que tienen bajo rendimiento escolar. Y con todo esto, como docentes tenemos que dar clase, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todos aprendan y para que cada uno pueda ir aprendiendo desde el punto donde se encuentra? Estas son algunas de las dificultades que nos vamos a encontrar, que están descritas y que vimos en varias ponencias, en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y ahí se describen problemáticas que atienden al aprendizaje, a la conducta, a la emocionalidad, ¿sí? Todas estas dificultades reconocidas o estos diagnósticos necesitan adaptaciones de acceso, ¿sí? Para que puedan vehiculizar lo que sería el aprendizaje. Por ejemplo, en dislexia vamos a repasar qué adaptaciones de acceso se necesitan, ¿no? Dislexia o un niño que yo noto que tiene dificultades en la lectura, aunque no tenga el trastorno identificado como dislexia, ¿cuáles son las adaptaciones que va a necesitar? Que le anticipemos los textos, que le agrandemos el tamaño de la letra, que utilicemos un interlineado espaciado, o a veces que simplifiquemos los textos con un vocabulario más simple, o que utilicemos programas que le permitan escuchar el texto en lugar de leerlo, darle más tiempo en las actividades o en las evaluaciones, darles ejemplos,
Los exámenes, dárselos por parte o consignas más simples. A veces también se sugiere que trabajen con un alumno tutor, no evaluar o no bajar puntos por ortografía e intentar de todos modos que el aprendizaje o las evaluaciones se realicen por la vía de fortaleza que es la oralidad, ¿no? Estas son las adaptaciones que conocemos, que se pueden hacer cuando hay dificultades de lectura. Cuando hay una discalculia detectada, notamos que tienen dificultades en matemática. ¿Cuáles son las adaptaciones que se conocen o que a veces están como determinadas de antemano? Que le demos ayuda a memoria para los procedimientos en las distintas temáticas que se están viendo, o permitirle utilizar distintas formas para resolver y no la que uno espera, porque muchas veces los que tienen dificultades pueden llegar por otro camino, darle un material de apoyo para el conteo o una calculadora, o solicitarles que marquen los signos con color para que no se los confundan, desglosar problemas en partes o darle menor cantidad de ejercicios. También se le pide al docente que valore el proceso y no la exactitud en el resultado, o bueno, darle una plantilla para con pasos para ver cómo resolver, etcétera. En los casos donde hay disgrafía o una dificultad específica en el logro de un grafismo fluido y legible, lo que se sugiere es que en lugar de cursiva escriban con imprenta minúscula en aquellas instancias donde sí o sí haya que escribir, aunque también lo más adecuado sería que utilice la computadora para que lo que escriba pueda ser legible. Evitar instancias de copia y darle fotocopia con el texto o lo que tenga que los demás copien del pizarrón, darle una hoja con espacio amplio, promover que use cuaderno y no carpeta porque tienden a ser más torpes, o darle unos renglones más grandes, no pedirle que sea prolijo porque no puede lograrlo, ¿no? Y como siempre, intentar que aprenda y que demuestre sus aprendizajes por la vía oral, ¿no? Estas son las adecuaciones que se conocen. También se pide a los docentes que adapten evaluaciones, ¿no? Y estos son los criterios que se le puede dar a los docentes para que adapten evaluaciones, como por ejemplo utilizar una tipografía no más chica que la 12, que tengan interlineado espaciado en las preguntas, que pueda estar la pregunta y un lugar para responderla debajo, hacer preguntas con una sola consigna y no con múltiples preguntas, o alternar el tipo de ejercicio que se le da en las evaluaciones y no poner solamente preguntas de desarrollo, sino alternar entre multiple choice, verdadero o falso, otras de desarrollo, ¿no? Otras de aplicación, porque eso va a permitir que puedan lucirse más en algunos ejercicios que en otros. Bueno, también, como ya venía diciendo, darle menos cantidad de ejercicio y, por supuesto, chequear que las preguntas sean correctas, ¿no? Como uno las dice. Estas son como adaptaciones de acceso que se solicitan generalmente, ¿no? Acá tienen un ejemplo. Este, esta evaluación tiene una tipografía pequeña porque es 11, pero bueno, tiene un ejercicio multiple choice, preguntas de razonamiento o de aplicación, pero no da el espacio para que se responda inmediatamente, y esto hace que cuando hay una dificultad, entonces le agregue una dificultad más porque tiene que volver a dar vuelta a la hoja y eso le hace perder precisión muchas veces. O en esta, por ejemplo, hay preguntas múltiples en la misma pregunta y eso va a hacer que el estudiante no rinda adecuadamente, ¿no? Em, o esta prueba de matemática, el tamaño de la fuente es 10 y eso es inadecuado, no hay espacio para responder. Entonces, para responder tiene que volver a copiar el ejercicio y esto genera mayor probabilidad de error, ¿no? Entonces, primero en principal, los que están aquí presentes como docentes, ¿hacen estas adaptaciones básicas? Yo voy a plantear otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que se conoce que hay que hacer cuando hay una problemática específica del aprendizaje en el aula. Entonces, eh, bueno, un poquito, a veces, la mayoría de las veces, nunca, siempre que puedo, solo en las evaluaciones o también en la enseñanza, un poquito. Les pregunto un minuto, mirándoles las caras, ¿hacen estas adaptaciones como docentes en aula de las que yo nombré?
más o Sí, menos, en las evaluaciones, ¿o no? Más que nada. Uno tiende a adaptar la evaluación o permitirle algún apoyo en el proceso de aprendizaje y en la evaluación no, porque ahora estoy evaluando, ¿no? ¿Viste? Areli dice que la D. Alejandra dice que la B y Verónica también la D. A ver, vamos a ver, pues ya no me acuerdo qué puse en cada una. Mi memoria no es mi habilidad. D, siempre que puedo. Ok, bien. Entonces, como que siempre no es posible y entonces ese alumno o esa alumna va a haber instancias en las que no va a estar atendido, ¿sí? Porque a veces no podemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pone Karen quiere comentar algo. ¿Puedes prender tu Dime. micrófono? que yo siempre lo hago y cuando doy clases particulares, porque con quien más aprendí es con mi hija que tiene trastornos de aprendizaje. Ajá, Entonces bien. fue mi gran maestra para decirme que no todos los niños pueden. Entonces siempre trato de hacerlo y el que puede, entonces ya me bajo, o sea, ya lo hago más pequeño, pero empiezo como lo más grande. Bien, bueno, muy bien. Ahora, estas adaptaciones muchas veces son mal vistas por los docentes, porque dicen es injusto, le estoy dando, dejando que mire la grilla con las tablas, como decían en la ponencia anterior, ¿no? Y los demás entonces tienen que memorizarlas y este no, pero bueno, ¿por qué les damos estos apoyos, estas ayudas, ¿no? Eso es importante entender por qué se las damos. Y y el concepto de igualdad o equidad es importante entenderlo. ¿Es justo? ¿Es injusto? Los docentes plantean que es injusto para con los otros chicos. Y en realidad, si les damos a todos lo mismo, aquel que tiene dificultad, que en este caso sería el pequeñín en el primer dibujo, por más que si le damos lo mismo, no va a estar en igualdad de condiciones para enfrentar aquello a lo que lo estoy enfrentando. Mientras que si le doy lo que necesita, ¿sí? La justicia o la equidad es dar a cada uno lo que le corresponde, lo que necesita, entonces sí van a estar en igualdad de condiciones. ¿Por qué necesita algo distinto? Porque tiene una condición neurobiológica diferente. Entonces, para ponerlo en igualdad de condiciones, necesita esos apoyos. Eso es algo que es importante entender, que lo entienda el docente, que lo entiendan los compañeros, para que también tenga adherencia en el propio niño con dificultades y pueda aceptar esas acomodaciones, porque muchas veces son los mismos chicos que tienen una dificultad que dicen yo quiero igual a los demás, no quiero ser distinto, porque eso está mal visto. Entonces, qué importante desde el lugar del docente poder blanquear frente a todos que esas acomodaciones son totalmente necesarias para estar en igualdad de condiciones reales, ¿no? En equidad. Bien, pero ¿qué pasa? Yo tengo que hacer un montón de adaptaciones distintas y además tengo los chicos que tienen talento, que están como muy por encima, tengo otros que no están identificados. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? ¿No? Como el Chapulín Colorado, me parecía al lugar. Em, ¿Cómo hago con tantas adaptaciones distintas que tengo que hacer según el trastorno? Bien, y hay una respuesta a esto. A nivel internacional, hay algo que se llama modelo de respuesta a la intervención, que lo planteó por primera vez Fletcher y después, bueno, fue adoptado en muchas partes del mundo. Y la propuesta de este modelo dice que para realmente disminuir la cantidad de alumnado en riesgo, ¿no? O con dificultades y atenderlo según sus necesidades, es importante plantear primero, dar enseñanza basada en evidencia y de calidad a todo el aula, ¿no? Entonces yo doy enseñanza de calidad a toda mi clase, ¿no? Según lo que muestra la evidencia, que ahora vamos a ver un poquito cuáles son los patrones de lo que muestra la evidencia en cuanto a eficacia de la enseñanza. Y lo que propone este modelo es que yo voy a evaluar a principio de año a todo el alumnado, ¿sí? Le voy a dar enseñanza de calidad a todos y voy a volver a evaluar y me voy a fijar si hay alguno que está por debajo y no alcanzó todavía aquello que yo esperaba en eso que estoy enseñando. A ese grupo, que el modelo dice que va a ser más que nada de un 15%, entonces lo saco del aula y le doy más intervención de esa que es buena, pero en pequeños grupos, ¿sí? Entonces ya no con todo el aula, sino con pequeños grupos. Y luego
de un tiempo, vuelvo a evaluar y los que siguen quedando por debajo y no han alcanzado todavía los objetivos de enseñanza, entonces esos sí van a continuar con una atención más uno a uno, todo en el ámbito escolar. ¿Bien? Entonces dice que de este modo, el 20% de alumnos que tiene generalmente dificultades en el aula se va a ir disminuyendo porque le voy a ir dando enseñanza de calidad dentro de la misma institución. Ahora bien, este modelo va a requerir de mucho recurso humano y de espacio también donde poder sacarlos, ¿no? Este modelo propone que la enseñanza de calidad es la siguiente. Dice que tiene que ser planificada, ¿sí? Donde el docente dé enseñanza explícita acerca de aquello que quiere que sus alumnos aprendan. ¿Y cómo es esta enseñanza explícita? Bueno, primero va a modelar lo que quiere que aprendan, le va a dar este andamiaje porque lo va a dividir en pequeños pasos o partes, luego de modelar, o sea, de mostrar cómo se hace aquello que quiere que aprendan, lo va a practicar, va a provocar esa práctica con su propio alumnado, va a hacer que participen, ¿sí? Y les va a dar como ayudas o andamios, andamiajes, para luego que lo puedan seguir aplicando sin tanta intervención docente, para lo cual se propone esto de primero trabajar con todo el grupo, luego en pequeños grupos y luego uno a uno. Y lo que muestra es que es importante que el docente vaya dando retroalimentación acerca de si lo están haciendo bien o mal y que vuelva a dar instrucción de cómo tiene que ser en realidad. Entonces, bueno, un poco esta propuesta la explico así medio en general. eh, Propone que si el maestro modela, divide en pasos, es explícito, practica con los alumnos y después les da instancias de práctica más independiente, los aprendizajes se van a lograr y la manera de reducir el alumnado en riesgo es llevarlos a trabajar en pequeños grupos y seguirles dando andamiaje a aquellos que lo sigan necesitando y retirarlo en aquellos que ya no lo necesitan. Ahora, no sé ustedes en sus países, pero aquí en Argentina es muy complicado, difícil y casi imposible contar con docentes extras que saquen a los alumnos del aula y trabajen con ellos en pequeños grupos. Entonces, como que esta propuesta se hace medio difícil. Entonces, ya el año pasado armamos una propuesta acá en Buenos Aires que lo llamamos modelo de enseñanza multinivel y la probamos en varios colegios, ¿no? Pero quería explicarles un poquito en qué consiste. Está en base a lo que se llama el modelo de respuesta a la intervención, pero la propuesta es la siguiente. En una misma clase, ¿sí? Es el propio docente en el que en un primer momento del aula, de la clase, da enseñanza de calidad a todos. Modela, explicita lo que hay que hacer, lo practica con los alumnos y luego en un segundo momento, en esa misma hora de clase, los divide en pequeños grupos para que practiquen y pongan en práctica con los andamiajes que organizó aquellos que practicaron todos juntos. Y es en ese momento donde los divide en pequeños grupos, donde va a adaptar la consigna o el andamiaje según los niveles que tienen los chicos en eso que se está proponiendo trabajar. Y por eso ven acá en el ejemplo este triángulo que es un poco distinto al anterior. Primero el docente les enseña a todos, luego los divide en grupos y va a haber un grupo bajo o dos grupos bajos, un grupo medio y un grupo alto, ¿sí? Y luego cada uno trabaja a su nivel, pero todos trabajan con el mismo objetivo. Todos están, por ejemplo, trabajando en comprensión lectora, ¿sí? Mientras que algunos van a hacer dentro de lo que es la tarea o la actividad de comprensión lectora, algunos van a tener una tarea con más andamiaje que otros, o algunos van a tener el texto más simple porque tienen dificultades lectoras, y los que tienen un nivel más alto van a tener un nivel con mayor desafío o unas preguntas o una tarea que hacer que les implique mayor desafío cognitivo porque ellos están en ese nivel de aprendizaje, ¿se entiende? Entonces voy a organizar la clase por 3 niveles. Nivel 1, el más bajo,
el nivel 2, el del aula, digamos, y el nivel 3, aquellos chicos que están por encima. Dentro del nivel 1 van a ser en general 5 chicos. En un aula de 30 voy a tener 5 con un nivel significativamente más bajo, voy a tener otros 5 con un nivel más alto, y el resto, que es el nivel 2, es mi media, es lo que yo planifico para la media de esa edad y grado escolar. Ahora, una vez que terminan de trabajar en pequeños grupos, se hace entonces un cierre donde se ponen en común lo trabajado, algo surgido, ahora lo voy a explicar bien, ¿no? Entonces, cada clase va a contar con 3 momentos: un momento donde hay enseñanza a todo el grupo, un momento donde practican por niveles, donde ahí el docente va a preparar una consigna distinta o un material un poco adaptado. Y esto es posible, y nosotros lo hicimos en un colegio con todo el nivel primario, con 700 alumnos, y esta muestra que les estoy mostrando ahora es del tercer grado. Lo que encontramos es que comparamos un colegio donde capacitamos a los docentes en cómo enseñar en 3 niveles simultáneos en el aula, y contra otro colegio que evaluó a sus alumnos pero no hizo esta modalidad. Entonces, en el colegio azul es el colegio que implementamos esta intervención multinivel, y al empezar la intervención, o antes de empezarla, tenían un 22% casi de alumnos en riesgo en el aula de tercer grado, y el otro grupo un 28% de chicos en riesgo o con alguna dificultad. Luego de 3 meses de capacitar a los docentes y luego de 3 meses de clase, volvimos a evaluar a todos los alumnos, y fíjense esto qué interesante que es, que los alumnos, con aquellos que se trabajó en pequeños grupos, se trabajó con todos en pequeños grupos, pero los que tenían dificultad, muchos dejaron de tener dificultad, y el nivel de chicos en el nivel bajo pasó de 22 casi a 16, mientras que en la otra escuela, donde no se atendió de manera personalizada ni al que tenía dificultad ni al que no, incluso subió el nivel de alumnado con dificultad, y luego de 6 meses que ya no capacitamos a los docentes, pero los docentes se ve que internalizaron esta manera de trabajar, volvimos a medir y se redujo la cantidad de chicos con dificultades en el aprendizaje a un 7,6%, que es el rayo que corresponde a los que tienen una DEA en general, que ese porcentaje que sigue teniendo dificultad, con adaptaciones de acceso nomás funciona, ¿sí? Mientras que en la otra escuela siguió sosteniéndose el nivel de chicos con dificultades alrededor de un 30%. Entonces, qué importante y qué diferencia que podemos hacer al enseñar si sabemos que la modalidad en cómo enseñamos y el hacer pequeños ajustes en el momento donde los chicos ponen en práctica aquello que yo acabo de enseñar, los chicos aprenden mejor. Porque algo que no lo grafiqué acá, pero lo que notamos es que todos aprendieron los del nivel alto, los del nivel medio y los del nivel bajo. Todos subieron en su capacidad. Esto es medición en la habilidad lectora, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto de trabajar por niveles en el aula? ¿No? ¿Cómo detecto cuáles son las habilidades? Porque ¿cómo hago? No tengo diagnóstico de todos los chicos, no todos me traen un informe. ¿Cómo hago yo, docente, yo solo, ¿sí? Para poder entender cuáles son los niveles que tengo en el aula y cómo diseño mi didáctica para poder atender a distintos niveles, porque la realidad es que en mi aula tengo distintos niveles. Entonces yo tengo que ajustar mi enseñanza. Y la buena noticia es que si yo hago eso, todos aprenden y aprenden mucho más, llegan mucho más lejos, y los que tienen dificultades, que son los que a veces nos preocupan más, aprenden y reducen muchísimo su dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo primero, tengo que evaluar. Tengo que evaluar a todos de alguna manera ágil que me permita tener una idea de cuáles son los niveles que tengo en el aula, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir entender la trayectoria de aprendizaje que va a ir teniendo cada alumno a lo largo del año, para lo cual los tengo que evaluar. ¿En qué los evalúo? Los voy a evaluar en las habilidades básicas que van a requerir
todas las materias, tareas que yo haga, que son leer, escribir y calcular. Entonces yo tengo que poder evaluar a mis alumnos en su lectura fluida comprensiva, su capacidad escrita, tanto composición escrita como el grafismo, y su capacidad matemática, ¿no? Para calcular, por ejemplo. Bien, sería ideal que en nuestra escuela, en la institución, tuviera ya un sistema de evaluación que nos ayude a hacer esto. Entonces, por ejemplo, esto es lo ideal, que se evalúe sí o sí en primer grado, en tercero, en sexto. Esto me va a permitir seguir trayectoria a nivel institucional de mis alumnos, pero bueno, eso no siempre sucede. Y lo que me queda por hacer es evaluar dentro del aula, ¿sí? Y esto me va a permitir entonces diseñar estos momentos de trabajo en pequeños grupos, que son los que la evidencia muestra que es eficiente a la hora de aprender. Entonces, ¿cómo detecto dificultades en la lectura? Bueno, primero tengo que saber, acorde al grado que enseño, en qué etapa de lectura tienen que estar mis estudiantes. Por ejemplo, tengo que saber cómo lee un chico de primer grado, de segundo. Si yo estoy enseñando en tercero, ¿cómo lee un chico de tercero? Entonces, yo tengo que saber cómo lee y lo tengo que escuchar leer a mis alumnos para ver si leen acorde a lo adecuado. Pero bueno, eso a veces se hace complicado, entonces lo mejor es basarse en medidas estandarizadas. Por ejemplo, una manera de medir cómo leen mis alumnos es evaluar a cada uno de mis alumnos en cuántas palabras lee por minuto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo. O otra manera es tomarles algún screening que exista, digital, por ejemplo, yo les voy a mostrar uno, que me permita rápidamente, los meto a todos en un aula con computadoras y que se evalúe el nivel lector, ¿sí? Y eso a mí ya me da una medida desde dónde partir. Entonces yo puedo partir desde ese lugar, armar los grupos, porque las actividades que hacemos en el aula van a requerir esas habilidades básicas, ¿no? Eh, bueno, entonces, por ejemplo, tomo un texto. ¿Cómo mido palabras por minuto? Agarro un texto, ¿sí? Que le voy a tomar el mismo texto a todos, cuento cuántas palabras tiene, las anoto ahí, lo multiplico por 60 y lo divido por la cantidad de segundos que tarda mi alumno en leer ese texto, ¿sí? Y si hago esa operación, me va a dar la cantidad de palabras por minuto. Y acá tienen ustedes la cantidad de palabras por minuto esperadas para cada grado escolar. Y esto realmente me va a permitir, porque sabemos que entender el nivel de mis alumnos, porque lo primero que compromete la comprensión lectora es la fluidez lectora, ¿sí? Entonces, bueno, es una medida directa de eficacia en tareas que van a implicar lectura. Entonces, bueno, es un buen parámetro. Acá en Argentina hay una página que se llama Puentes de Lectura, que tiene un montón de textos con la cantidad de palabras al costado. Entonces, otra manera de medirlos, agarrar el texto del grado en que está ubicado mi alumno, lo hago leer en voz alta durante un minuto y me fijo cuántas palabras leyó. Esa es otra manera de leerlo. Y si tienen un aula de 30 alumnos, en media hora, 40 minutos de lo que tarda un alumno en salir del banco, en correrse el escritorio del docente o, bueno, llegar y venir e irse, tardan media hora, 40 minutos en evaluar a todos en fluidez lectora, ¿sí? Entonces es una manera interesante de entender. Entonces ahí me voy a fijar cuáles alumnos están por debajo, cuáles alumnos están por encima de lo esperado en lectura y cuáles están en la media. Y ahí ya tengo organizados mis grupos para cada vez que yo haga una actividad que requiera de lectura, ya los tengo divididos en niveles, ¿no? Bien. Obviamente, los que están descendidos después los voy a tener que hacer algo para que mejoren la lectura. Pero bueno, esto me quiero focalizar un poco en lo que es didáctica. Es importante cuando leen atender a cómo leen, si omiten, agregan, repiten, vacilan, porque también voy a aprovechar en algún momento, si yo lo que noto que su dificultad está en la lectura, darle alguna idea de cómo mejorar esa lectura, porque si no la mejora, va a seguir estando en el nivel bajo, ¿sí? Yo tengo que, de manera explícita, después darle alguna herramienta para que practique lectura y mejore en su cantidad de palabras por minuto. Bien, este es el screening digital que desarrollamos acá en Argentina ya por el año 2017. Es un screening que dura 3 minutos
y el alumnado lo realiza en la computadora y consiste en responder preguntas con verdadero o falso, digamos, correcto o incorrecto, y luego de realizar esta screening que dura 3 minutos, brinda un informe acerca del nivel lector del aula y de cada alumno en particular en valor percentil y en palabras por minuto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una medida interesante. Ahí tienen los accesos, es gratuita, pero requiere que la administre un docente de una institución y que la institución firme una carta de que acepta que los resultados sean analizados de manera anónima. Bien, otra habilidad para evaluar es la comprensión, ¿no? Que puede evaluarse con ese screening digital, claro que sí. O yo puedo, bueno, hacer preguntas acerca de un texto y, bueno, ver cómo está el nivel de comprensión. Bien, en torno a lo que es escritura, lo primero y más importante es observar los cuadernos, ¿no? Y fijarme cómo es el grafismo. Lo primero que tengo que atender es al grafismo, después a lo que es expresión de ideas. No obstante, esta valoración cualitativa no es una medida objetiva. Entonces es importante decir, bueno, a ver, ¿cómo mido escritura? Una manera es tener una lista de cotejo con patrones de escritura que yo espero, y ese patrón que yo espero, evalúo a cada alumno con esa lista de cotejo, y entonces me va a dar un perfil de quiénes tienen dificultades en escritura, quiénes habilidad, quiénes están en la media. Otra manera, en vez de una lista de cotejos, utilizar una rúbrica donde yo puedo ubicar a cada alumno en un escalafón y a la vez siguiente que lo vuelvo a evaluar, puedo observar si mejoró o no en esa habilidad, ¿verdad? Otra manera de evaluar escritura es pedirle que copien o que escriban al dictado y de modo espontáneo, todos que hagan lo mismo, entonces yo después corrijo y veo los distintos niveles, ¿sí? Bueno, también bueno, es importante evaluar escritura espontánea. Esperen que voy a tomar agua. Pero de nuevo, para valorarla tengo que tener una rúbrica de referencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para evaluar escritura, les damos una imagen y les pedimos que o que escriban una historia o que describan lo que ven. Estas son algunas de las escrituras. Y luego tenemos una rúbrica para evaluar grafismo, composición escrita y el uso de las convenciones. Entonces, cada escrito, esto lo tenemos digital, valoramos cada escrito de cada alumno con esta rúbrica y luego nos brinda un informe ágil de toda el aula y de cada alumno en particular. Esta plataforma que estamos desarrollando todavía no está del todo disponible, pero ya va a estar en breve. Esto es una prepresentación, va a estar disponible para que la usen desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, es muy interesante, es importante tener alguna medida. Sin ser un test en aula, yo tengo algo que se llama la campana de Gauss, tengo un grupo, entonces en ese grupo yo puedo medir la media, los que están por encima y por debajo. Lo único que necesito hacer es tomarles a todos los mismos y tener un valor de referencia, una rúbrica, una lista de cotejo que me permita ubicarlos a cada uno donde está, ¿no? En matemática, eh, es importante evaluar fluidez para hacer cálculos de un dígito. Entonces eso me va a decir con qué rapidez o agilidad evoca las combinaciones de los números, y esto está muy relacionado con la eficacia en matemática, ¿sí? Eso por un lado. Y otra herramienta es hacerle hacer cuentas de suma, de resta, multiplicación, división, para entender cuáles procedimientos puede realizar y cuáles no, ¿no? Eso me va a dar información más cualitativa. Y esto yo lo puedo tomar rápidamente porque le doy una hoja a todos la misma, y entonces puedo observar las diferencias, y eso me va a permitir a mí organizar luego los niveles en el aula. ¿Ven? Me puedo hacer un perfil de cómo está cada alumno en cada habilidad, y entonces cuando yo enseño matemática y les doy algo para hacer en pequeños grupos, los divido por niveles y voy a ajustar la consigna. Ahora les voy a dar un ejemplo, según el nivel en el que están. Me conviene organizar nivel bajo, medio y alto, tres niveles. Bueno,
Entonces, bueno, ¿cómo hago para adaptar? ¿Alcanza con adaptar evaluación? La verdad que no, porque en la evaluación yo estoy chequeando lo que aprenden, lo que aprendieron, pero yo tengo que garantizar que aprenden y eso ocurre cada día en el aula. Entonces, estas son adaptaciones generales que podemos hacer en como utilizar un disparador motivante, hacer actividades orales, creativas, todo eso va a hacer que todos aprendan, sí, por supuesto. Buscar distintas maneras de enseñar que los impliquen más, que los tengan más activos. Pero esto es algo muy que queda en la nebulosa. Entonces, lo que yo les quiero proponer es sistematizar esto de adaptar el método de enseñanza, ¿no? Entonces, este modelo de enseñanza multinivel es mucho más inclusivo porque estoy atendiendo al que tiene dificultad, al que está en la media y también voy a complejizar o plantear algo más desafiante para el que está un paso más adelante que todos, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, les dije, lo primero había que evaluar y los tengo que tener identificados y después tengo que enseñar bien. ¿Qué es enseñar bien? Enseñar bien es planificar mi clase, planificar anualmente todo lo que van a aprender, mensualmente, hacer secuencias didácticas con gradualidad, pero en lo que es la clase, dividirla en estos 3 momentos donde voy a identificar el inicio de la clase, yo tengo que hacer algo. Esto es basado en los 4 pilares de cómo aprendemos de Stanislas Dehaene. En el inicio de una clase, yo tengo que ser consciente que voy a generar el alerta en mis alumnos, atraparles la atención y orientar esa atención para que entiendan lo que yo quiero que aprendan, ¿sí? Entonces, les capto la atención. Ese inicio tiene que ser cortito, pero tiene que ser algo un disparador motivante o evocar conocimientos previos, ¿sí? Tiene que ser algo breve, yo con intencionalidad de eso, de atraer su atención y su modelo mental hacia donde yo quiero que vayan. En el desarrollo es importante que el docente diga, hoy vamos a aprender esto, ¿sí? Que muestre cómo se hace, que modele y luego que practique un ratito con los alumnos. Entonces yo digo lo que vamos a aprender, muestro cómo se hace, lo divido en pasos, lo practico con todo el aula y luego entonces digo, bueno, ahora lo van a hacer ustedes, ¿sí? Y ahí es donde, como yo ya los tengo identificados en niveles, voy a hacer actividades en pequeños grupos con 3 niveles y voy a tener quizás 2 o 3 grupos del nivel 2 y voy a tener un grupo avanzado y 1 o 2 por ahí con nivel más bajo, donde voy a estar graduando qué. Ahora les voy a dar unos ejemplos, la consigna, el material, el andamiaje, pero todos van a aprender lo mismo, solo que algunos con más andamiaje que otros y el nivel más alto con más desafío. Entonces yo digo la consigna, cómo se realiza, lo modelo, lo hacemos juntos, gradúo la dificultad y pienso apoyos para que ellos puedan trabajar solos. No voy explicando una consigna distinta para cada grupo. La consigna se la di a todos por igual antes y luego todos lo resuelven cada uno a su nivel, ¿no? Y es importante, y Stanislas Dehaene dice que para aprender los alumnos tienen que estar activos, ¿sí? Para sostenerse en ese trabajo autónomo, tienen que tener algún control ejecutivo. Y si yo le doy un apoyo, un andamio, eso va a ayudar a que los alumnos sostengan la atención en la tarea. Y si ese andamiaje que les doy contempla su área de dificultad, compensándola, entonces van a aprender, ¿sí? Luego hago un cierre cortito, 5, 7 minutos, oral, donde consolidamos lo aprendido, donde decimos qué aprendimos, qué nos faltó aprender, qué nos costó, o planteamos un área, algo interesante que surgió y que todavía no sabemos si lo vamos a ver la próxima clase. Es importante para aprender que los alumnos sepan de antemano qué es lo que van a aprender, cómo se aprende y que al final hagan un proceso metacognitivo de qué aprendí, qué todavía no me sale, qué tengo que seguir trabajando. Y esto se puede hacer en grupo. Y lo interesante de esto es que en ese momento de grupo, tanto al principio de la actividad como al final, están todos los niveles juntos y todos se benefician de todos. Mientras que cuando trabajan en pequeños grupos, están todos los iguales, porque si no, los del mismo nivel. Si no, en un grupo
heterogéneo, el que termina resolviendo las cosas es el que más destreza tiene, y el que tiene dificultad se acostumbra a que necesita que alguien lo ayude. Y esto es lo que queremos sacarlos a los chicos de ese lugar, ¿no? Entonces, en un primer momento me planteo, ¿qué quiero que aprendan? Entonces le voy a dar enseñanza de calidad a todo el grupo, ¿sí? Em, entonces trabajo con todo el grupo completo. Y yo me pregunto, ¿qué quiero que aprendan? Bueno, quiero que aprendan a detectar vocabulario desconocido en un texto que se lee, ¿sí? Y que apliquen alguna estrategia para deducir ese vocabulario que no conocen, como puede ser familia de palabras, deducir por contexto, ¿sí? Entonces, si yo quiero que los alumnos hagan eso, ¿qué voy a modelar? ¿Qué información necesitan saber? ¿Qué andamiaje les voy a dar? ¿Y cómo me voy a dar cuenta al final que lo lograron aprender? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo modelar? Tengo que modelar, leer un texto y frenarme ante una palabra que no entiendo. Primero tengo que modelar, detectar palabras difíciles. Luego tengo que modelar que cuando me encuentro con una palabra difícil, puedo aplicar, pónganle, dos estrategias. Fijarme si hay la familia de palabras, o sea, la raíz me va a servir para identificar la palabra difícil o alguna palabra alrededor, es decir, el contexto, ¿sí? Entonces yo eso lo explico. Estas son las dos estrategias que podemos usar. Les muestro cómo yo lo hago con una palabra. Lo hacemos juntos con todo el aula presente, con algunos chicos que van como participando. Y luego digo, bueno, ahora lo van a intentar hacer ustedes en pequeños grupos. Y ahí es donde yo voy a adaptar la consigna, el texto, les voy a poner menos palabras difíciles a algunos o más a otro grupo, o al que tiene dificultad, por ejemplo, le voy a dar un cuadrito donde va a ir escribiendo la palabra y tiene que marcar si utilizó la estrategia de familia o del contexto. O sea, les voy dando distintos apoyos según sea el nivel para que puedan poner en práctica desde el nivel de donde están la misma actividad y con el mismo objetivo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un aula, uno de los colegios donde yo trabajo, el primer momento, donde el docente está modelando, trabaja con todos juntos, ¿sí? Bien, en ese momento tiene que modelar. ¿Por qué es importante modelar? Porque modelar le dice al alumno a dónde tiene que llegar. Le da un ejemplo bien concreto de cómo se hace, ¿sí? Y o sea, le da la herramienta para luego apropiarse de eso que está viendo apropiado en el docente. Entonces, a mí me gusta mucho este círculo, bueno, virtuoso, donde está en inglés, pero dice I do it, entonces yo lo hago, yo lo modelo, te demuestro cómo es. We do it, ¿sí? Lo hacemos juntos con mi ayuda y después you do it. Ese you do it va a ser a veces, el vos lo haces en pequeños grupos, en duplas o parejas, y al final, después de que lo hicimos varias veces, yo voy a evaluar eso. Y en eso, cuando yo evalúo, es cuando el alumno lo hace solo. El alumno lo hace solo, estoy evaluando si lo logra o no lo logra. Y esa va a ser la manera en que yo me voy a dar cuenta si finalmente aprendió. Y también quizás va a haber algunos alumnos que van a seguir necesitando el andamiaje, incluso cuando trabajan solos, ¿sí? Bien, lo importante es que yo cuando enseñe habilidades, no contenidos, ¿sí? Pero bueno, esto me voy a apurar porque ya me queda poco tiempo, me entusiasmé. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eh, practicar lectura o que aprendan a leer, tengo que modelarles cómo se hace para leer. Si quiero que aprendan el grafismo cursivo, se los tengo que enseñar y se los tengo que enseñar con alguna estrategia, por ejemplo, por familia de trazado. Estas son algunas de las actividades que hicimos acá. Estábamos trabajando escritura y ven que a un grupo se le dio un andamiaje de cómo hacer para escribir la leyenda. Primero se dijo cómo era, qué era una leyenda, qué aspectos tenía, ¿no? Después cómo escribirla y después una lista de cotejo para que el propio estudiante pueda ir chequeando su redacción a ver si
tiene todos los elementos que yo espero encontrar, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que es comprensión lectora, una enseñanza de calidad sería enseñar a comprender, como esto que dije de vocabulario, no me voy a detener en todo esto, pero muchas veces yo veo que el docente dice, no, estoy trabajando comprensión lectora, y les da un texto con preguntas. Eso es evaluar. Eso es evaluar cómo comprenden. Yo tengo que enseñar a comprender, y eso va a hacer que entonces mejoren la comprensión medida a través de una respuesta a preguntas, ¿no? Entonces yo ¿qué hace un buen comprendedor? Hace todas estas cosas que están ahí. Entonces yo le voy a enseñar a mis alumnos a visualizar mientras leen, a atender al vocabulario, a diferenciar información explícita de implícita. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que enseñar, lo tengo que modelar, decir cómo se hace y hacer que lo practiquen, ¿no? Eso es una enseñanza de calidad. En matemática también, tengo que enseñarle estrategias para que lleguen al cálculo mental, ya lo habíamos visto en otras ponencias, pero bueno, por ejemplo, la descomposición, no les doy cuentas para hacer, eso no es enseñar. Enseñar es darle un recurso para que pueda pensar mentalmente y después entonces lo practicamos con una cuenta en particular, ¿no? Voy a pasar medio rápido. Estos son apoyos que les puedo dar para que puedan trabajar y guiarse solos cuando trabajan en pequeños grupos o cuando trabajan solos en las distintas tareas. O si yo los mando a escribir un cuento. A ver, vamos a usar un apoyo primero. Te doy una planilla de cuentos como está acá y primero vamos a pensar cuándo sucede, dónde, quiénes, qué es lo que va a pasar, cómo se va a complicar y cómo se va a resolver, ¿no? Entonces yo les tengo que ir enseñando y dándoles andamiajes de lo que tienen que lograr finalmente y eso es enseñar, irle como de a pasos con andamiajes que luego voy quitando y luego evalúo finalmente qué es lo que lograron, ¿verdad? Y son estos andamiajes que a veces en el grupo bajo los voy a tener que seguir dando, ¿no? Bueno, diseñar las actividades en 3 niveles, que ya un poco lo dije, y esto es en pequeños grupos, en duplas, parejas, ¿no? Eh, entonces yo me tengo que plantear la actividad que les voy a dar. ¿Qué implica leer? ¿Implica escribir? Entonces yo tengo que pensar, según mi medición, quiénes van a tener dificultad y quiénes van a tener habilidad. Este es un ejemplo de adaptación de una tarea que implica lectura, donde se les dio un texto más simple a los que tenían dificultad. El objetivo acá era que digan que comprendieron, entonces se les dio un andamiaje al nivel bajo para comprender lo nuevo, qué sabemos de este animal antes de leerlo y luego de leerlo qué aprendimos, ¿no? Porque cada uno tenía que contar lo que había leído. Entonces, bueno, y el que tiene un nivel más alto tiene un texto más desafiante, ¿no? Son actividades simples, adaptaciones simples que yo puedo hacer en el aula. Esta es una adaptación que hizo un docente, les pedía que, estos eran en escuela media, detecten y marquen sustantivos. Entonces, fue variando la cantidad de sustantivos que tenían que marcar en el texto, o una adaptación en una tarea que implica matemática, en vez de darle un cálculo combinado tan largo, le doy uno más corto, pero además le doy la calculadora y le doy los pasos para resolver. Eso es adaptar, darles un andamiaje. Entonces todos van a hacer cálculos combinados, pero hay un grupito que va a hacer esto más simplificado, ¿no? O un problema, ¿sí? Todos van a resolver problemas, ¿sí? Pero el nivel 1, el problema tiene menos variables o números más simples, o está dividido en 2 partes para que lo puedan hacer, mientras que el nivel 2 tiene toda la información conjunta y al nivel 3 se le pide algo mucho más complejo, ¿sí? Esto es poder dar enseñanza de calidad en 3 niveles para un aula heterogénea. Estas son adaptaciones que hizo alguna docente. Esta es una muestra de cómo están trabajando en pequeños grupos después de que el docente explicó, modeló y practicó con todos. Y la verdad que los alumnos tienen una gran satisfacción, ¿no? Este es un momento 1, momento 2, donde después trabajan en pequeños grupos y realmente llegan mucho más lejos. Y tercero, y no menos importante, es el cierre metacognitivo, donde otra vez nos juntamos todos los niveles y se habla acerca de lo que se aprendió o algo que surgió con dificultad, o se aprovecha para consolidar algo de esa temática que quiero que refuercen, ¿no? Entonces, esta es una manera de ver cómo están todos juntos al principio,
después cada uno trabaja, acá estaban trabajando individual, y después, bueno, en el momento 3 cómo puede hablar o sobre lo que se hizo. Bueno, y luego es importante volver a evaluar para saber cómo, si se han movido los niveles de los niños, o si fueron aprendiendo o no. Entonces es importante entender que yo puedo evaluar si progresaron o no, si yo enseñé, si yo hice algo al respecto, ¿verdad? Entonces vuelvo a evaluar o vuelvo a pasar una lista de cotejo y me fijo si subieron de nivel o una rúbrica. Entonces me fijo si subieron estaban en el nivel 2 y si pudieron pasar al menos al nivel 3 o al nivel 4. Entonces, bueno, es importante tener medidas de evaluación, medidas de seguimiento o estándares donde yo pueda valorar el progreso y entender cómo se enseña aquello que quiero que aprendan y encargarme muy bien de modelarlo, practicarlo y darles un momento donde yo suelto y ellos practican, pero por niveles y con distintos niveles de andamiaje. Bueno, no sé si las abrumé. Bueno, sí, hay preguntas, ya estamos en Ok. la sección, en la última fase. Claudia pregunta, ¿podría compartir la presentación? Sí, sí, por supuesto. Nos la manda y nosotros la mandamos al grupo de WhatsApp, Sí, ¿no? claro, sí, claro. La felicitan aquí, gracias por la información, muy importante. ¿Les parece También, posible? ¿Lo que em, presenté les parece posible? Yo lo estoy haciendo en muchos colegios acá en Buenos Aires. En Buenos Aires no, en Argentina, en distintas provincias. Yo Ivette veo que es Castañeda dice posible, sí, ¿eh? Ivette dice que sí. Karen dice, así deberíamos ser todos los docentes. Marta dice, Eh, es posible. Graciela, claro. Sí, Carlos hay una dice, bibliografía, excelentación, hay un gracias. libro muy interesante que escribió Juan Jiménez, que se llama Modelo de Respuesta a la Intervención, que plantea todo esto y cómo enseñar cada cosa, lectura, escritura, matemática, todo, pero ellos lo plantean sacándolos del aula. Esto es una vuelta de Mm. tuerca que se me ocurrió en función de la realidad argentina, que creo que es la realidad de mucha Odete gente, Cruz. ¿no? Pero bueno. Odete Cruz alzó la mano. Si quieres, prende tu micrófono. Buenas tardes, doctora. Sí. Ahorita con la pregunta que usted hizo, claro que sí es posible. Nosotros en el Instituto Umbrales tenemos la fortuna de conocer pues esta metodología y pues yo puedo corroborar lo que usted nos está enseñando, que efectivamente todas estas herramientas, si nosotros pues las aplicamos de manera adecuada, sí son valiosas para que los niños puedan tener una enseñanza efectiva. Entonces sí puedo Mm, corroborar lo que usted nos está enseñando. bien, muy bien. Y siguen llegando los mensajes de felicitación y pidiendo pues la La bibliografía. bibliografía, espera, lo tengo acá el libro. Modelo de respuesta a la intervención de Juan Jiménez. Espera que minuto que lo busco, a ver. Acá lo tengo. Este no tiene desperdicio, este libro. Ahí está, modelo de respuesta a la intervención. Ese sería el Sí, libro. sí. De todos Juan modos, Jiménez, de Pirámide, España, sí, creo que es. Entiendo, no tiene desperdicio, la verdad. Yo lo uso mucho, yo formo docentes acá en Buenos Aires y les hago leer ese libro. Es espectacular. mm, sí, ¿dónde podemos contactarla? Pues Sí, en a mi WhatsApp, mail, claro que sí. A mi mail, todo lo que usted nos mande, nosotros se a lo ver. vamos a compartir a los estudiantes. Sí. Y bueno, pues ya terminamos, doctora. ¿Le gustaría Ujú. decir algo por último? Tenemos 5 minutos. No, no sé si quieren que charlemos algo. La integración de los grupos. Acá dicen algo bueno, que se plantea mucho. ¿Por qué no mezclar los grupos? ¿Por qué no aprenden? Están mezclados en el momento donde el docente trabaja con todos y al momento final al cierre, y ahí se benefician unos de otros. Pero es el momento de trabajo en pequeños grupos hace que cada uno avance desde donde está hacia un poco más, ¿sí? Porque es un mito social pensar que los que tienen problemas van a aprender de los que están más avanzados porque sí,
Y no, hay que explicitar las cosas, necesitan su andamiaje, y además que a veces ponemos a los alumnos que están por encima de todos, los ponemos en el rol de tutores y ellos merecen seguir en el rol de aprendices. ¿Por qué les adjudicamos la tarea de que ayuden al resto cuando ellos quieren seguir aprendiendo? Entonces, ¿por qué ellos van a tener que ir al colegio? Perdón esto que estoy diciendo, pero ir al colegio para ayudar a los otros, a ver, en algunas instancias sí, porque uno va a promover el valor de la colaboración, ¿verdad? Pero ellos también tienen curiosidad y deseos de aprender y yo veo muchas veces que no aprenden nada porque ya saben todo, ¿sí? Y bueno, ellos merecen tener desafíos en función del nivel de aprendizaje que logran para poder avanzar un poco más. Y esto nos interpela más cuando tenemos un chico con talento o superdotación en el aula, ¿no? Pero a veces no tenemos superdotación, tenemos chicos más cultos, con más intereses, ¿no? Que a veces, que si no los atendemos hasta tienen problemas de conducta. Claudia pregunta, ¿qué pasa cuando un estudiante avanza de nivel? ¿Los cambia de grupo? Claro, por eso es importante ir evaluando. Podés llegar a cambiarlos de grupo. Sí, claro. Igual no lo tenés que plantear como el grupo bajo. Los chicos se empiezan a acostumbrar en que vos das distintas consignas, ¿sí? Una manera interesante de hacerlo es darle un texto distinto, aunque tengan que hacer la misma actividad de comprensión o lo que fuere, ¿no? Eh, entonces ya ellos como que identifican que cada uno le tocó un texto distinto, a mí me tocó hacer un cuadro, a vos te tocó escribir, no lo ven como algo más fácil o más difícil, ¿se entiende? Entonces en eso está también la expertise tuya y la astucia, ¿no? Eh, para plantearlo así, como yo decido que cada grupo hace algo dentro de lo mismo un poco distinto. Y después, en el momento del cierre, todos tienen autoridad, porque cada uno cuenta lo que pasó en su grupo, todos pueden aportar desde lo que aprendieron, ¿sí? Si no, al final los que aportan son los que están más avanzados siempre. Bueno, muchas gracias, doctora. Siguen llegando las felicitaciones. Yo también la felicito por sus aportaciones. Ahora Bueno, invito a gracias. los compañeros a que participen a la clausura del evento. Ya Ujú. terminó esta jornada que fue muy Ah, larga. yo era la última, es verdad. Sí, sí, ya eran los últimos cuatro ponentes. Cerramos con broche de oro. Y bueno, terminamos nuestra misión educativa. El objetivo es seguir formándonos, seguir especializando nuestro conocimiento sobre los procesos educativos y seguir experimentando, porque esto no se acaba. El aspecto científico de la educación hace que estemos constantemente investigando más, ¿no? Mm. Ivette Castañeda quiere hablar No, ahí vi, rápidamente, por favor. había un comentario que decían que si los padres se quejaban porque un chico está mucho en un grupo, y fíjense que yo voy a hacer, vos podés estar en un grupo, es un grupo, no se llama bajo, vos lo tenés como más bajo, pero vos le das la actividad distinta, y en el matemática, que ese chico por ahí tiene más habilidad, está en el alto, ¿se entiende? Ellos se tienen que acostumbrar a que en toda clase va a haber un momento de trabajo en pequeños grupos que yo los voy a ir cambiando, ¿sí? Ujú. Sí, Es por así. supuesto. Bueno, pues doy por terminada esta sesión. Muchas gracias. Quedan invitados a la clausura. Ya les enviarán el link a sus grupos de chat y nos vemos a la próxima.